Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Acevedo y mis compañeros les vamos a hablar acerca de los protocolos de proyecciones radiológicas. Yo les voy a hablar acerca de las proyecciones radiológicas de columna cervical. Para estas se conocen anteroposterior de columna cervical, lateral de columna cervical, oblicuas eh, laterales de columna cervical, odontoides, hiperflexión e hiperextensión de columna cervical, nadador, charmel torácico cervical oblicua. Para estas proyecciones, en algunas se utiliza un chasis de 24x30 y en otras uno de 18x24. El chasis en algunas va longitudinal y en otras apaisado. Yo les voy a hablar acerca de la proyección lateral de columna cervical. Para esta se utiliza un chasis de 24x30 longitudinal. El rayo central debe ir dirigido horizontalmente a la C4. El borde externo del chasis debe estar por encima del canal auditivo externo 5 centímetros. Diagnósticos posibles para esta proyección: pinzamiento de las vértebras C3, C4 y C5, en la C5 y la C6 escoliosis, posibles quistes subcondrales. La posición del paciente debe ser en bipedestación, con el hombro izquierdo pegado totalmente al buki, el cuello y la cabeza totalmente erguidos. Para la toma de esta proyección se recomienda al paciente que se quede totalmente quieto y guarde la respiración por un instante. Eh, Gracias. Doy paso a mi compañera Juliet. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Castro. Los protocolos básicos para el tórax son una PA y una lateral en un chasis de 35 por 43. El paciente debe estar en bidepestación, debe estar localizado en el buki, pegado al buki, PA, con los brazos en la cintura para despejar la escápula. El rayo central debe ir perpendicular a, perpendicular sobre la columna a nivel del vértice de la escápula. Se debe observar desde el cuello hasta las costillas flotantes sin rotación. En la lateral, el paciente se debe ubicar así, con las pegado al buki, con las manos por encima de la cabeza. El rayo central ingresará en horizontal al centro del tórax a nivel del vértice escapular. En esta visual haremos campos pulmonares, esternón y silueta cardíaca. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Karen Daniela Roa. Voy a hablar del protocolo y criterios de evaluación de abdomen, las cuales encontramos unas proyecciones básicas, las cuales son AP horizontal, AP vertical. Las proyecciones adicionales del abdomen simple son las AP en decúbito lateral, la lateral en decúbito supino, la lateral y la oblicua AP de derecha a izquierda. En este caso les voy a hablar de la proyección anteroposterior horizontal. Esta se debe tomar con un chasis de 14 por 17 pulgadas. Como diagnóstico podemos encontrar dolor y cuerpo extraño. La posición del paciente debe ser en decúbito supino. La posición estructura anatómica es el eje longitudinal del abdomen paralelo a la línea media de la mesa. El rayo central debe ir perpendicular y se dirige a la vértebra lumbar número 3. Los criterios de evaluación deben ser, se deben visualizar muy bien las costillas flotantes, las apófisis transversas de la columna lumbar, la silueta inferior del hígado, siluetas renales, piso de la vejiga no debe recortarse y tejidos blandos. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Johnny Alexander Zúñiga y les voy a hablar en esta oportunidad sobre la columna lumbar. La columna lumbar cuenta con dos proyecciones básicas, que es la anteroposterior y la lateral, pero también tiene unas proyecciones adicionales que pueden ser las oblicuas o las dinámicas, que pueden ser en hiperextensión o hiperflexión.
aunque también debemos de conocer de que hay un test conocido como el test de escoliosis en el que la columna lumbar también participa, que es aquel en el que se van a medir qué tanta desviación hay en la estructura normal de la columna. Eh, el rayo debe ir dirigido hacia el tercio medial de la columna, que está más o menos ubicado 3 centímetros por encima de las crestas ilíacas. Se le debe solicitar al paciente de que haga una apnea y que se quede quieto. Normalmente se hace en bipedestación, pero si la condición clínica del paciente no lo permite, se pueden hacer también estos estudios en decúbito supino. El chasis a trabajar es el chasis 14 por 17 en forma vertical. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Diana Muñetones. El sacro y el coxis se desarrollan como múltiples huesos separados y posteriormente se fusionan en dos diferentes. Para la posición del paciente tenemos la proyección AP axial del sacro, AP axial del coxis, lateral del sacro, lateral del coxis. Para las articulaciones sacroiliacas está la AP axial y oblicuas posteriores. Para la proyección AP axial del sacro, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe vaciar su vejiga antes de comenzar el procedimiento. El factor técnico, receptor de imagen 24x30, el paciente debe estar en posición supina. El rayo central angulado 15 grados en sentido craneal y en la línea media de la mesa parrilla. La respiración debe estar suspendida en expiración. Con esto se va a evaluar la patología del sacro. Para estas proyecciones radiológicas, para estas diferentes proyecciones, el técnico radiólogo debe ejercer los diferentes protocolos y evaluarlos antes de iniciar cada procedimiento. Muchas gracias.